Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar. Vamos a iniciar orando a nuestro buen Señor. Les invito a que nos pongamos en disposición delante de nuestro buen Redentor y vamos a orar al Señor que nos guíe este día, encomendar nuestra vida en sus manos, encomendarnos delante de Él junto con nuestra familia, junto con nuestros quehaceres y podamos en su gracia divina pues poder permanecer en Él, mis amados. Así que oremos a nuestro buen Señor. Padre bondadoso, buenos días y muchas gracias te damos, Señor. En este momento te agradecemos por tu bondad, te agradecemos por tu inmensa misericordia, por tu gran cuidado para con nosotros. Gracias, muchas gracias, Señor, por permitirnos venir delante de ti en este día, Señor. Ya hoy culminando esta semana, para poder, Dios de la gloria, prepararnos aún más para el día de mañana, que es primer día, tu santo día, día que te pertenece a ti, Señor, y poderlo por fin, oh Dios, por fin celebrar con nuestros hermanos. Por fin, Señor, poderlo celebrar con la familia de la fe, bendito Dios. Así que es gratificante el poder, Dios de la gloria, estar delante de ti, Señor, y honrarte con nuestra vida, honrarte con todo nuestro ser, Señor. Pero hoy estamos acá, Dios, y cada día tiene su propio afán, como dice tu palabra, Señor. Y hoy, Dios de la gloria, tenemos nuestras propias ocupaciones, Señor, entre esas nuestra vida espiritual, como lo entendemos de tu palabra. La prioridad de nuestra vida es esa comunión contigo, bendito Dios. Y de ahí luego lo que en prudencia, Señor amado, en sabiduría, pues venga a ocupar nuestra atención, Señor. Si estamos en casa, oh Dios de la gloria, pues es nuestra familia, cónyuge, hijos, Señor, padres. Bueno, tú lo sabrás, bendito Dios. Luego nuestros trabajos, los que cada uno tenga que hacer. Algunos salen también hoy, Dios camino a sus labores, otros pueden descansar en casa, Señor. Gracias igualmente por todo, bendito Dios. Gracias, Señor, por este momento en el cual podemos venir ante tu presencia para darte la honra, darte la gloria, darte la alabanza, la exaltación y rogar, Dios de la gloria, que lo podamos hacer no de manera automática, no de manera mecánica, no como se dice coloquialmente, de dientes para afuera, Señor, sino que lo hagamos de todo corazón, que lo que de nosotros salga, que las palabras que le vemos delante de tu presencia o para oración, adoración, acción de gracias, alabanza a ti, Señor, sean palabras que surgen de lo profundo de nuestro ser, Señor, porque al ser hijos tuyos, nuestro corazón, si bien es débil, si bien es inclinado al pecado, también ha sido lavado, también ha sido redimido, también ha sido alcanzado por tu benevolencia, Señor, y por eso, pues aquí estamos, bendito Dios, para pedirte que nos ilumines, que nos guíes, Señor, que nos abras el entendimiento, que nos llenes de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que cada día podamos comprobar cuál es tu buena voluntad que también es agradable, que también es perfecta, Señor, y podamos no solamente comprenderla, discernirla, sino ponerla en práctica. Ayúdanos, bendito Dios, por ello, Señor. Gracias por esas misericordias de este día, por tanta bondad, Señor, manifestada en tu paciencia, oh Dios de la gloria, para con nosotros, pues que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, Señor, tú estás ahí ayudándonos, alentándonos, Señor, fortaleciendo nuestras vidas, levantando nuestras manos, Señor amado, afirmando nuestras rodillas, alentando nuestros corazones, para que siempre nuestra mirada esté puesta en ti, bendito Dios. Por eso, gracias por tu perdón, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, que nos brindas cada día. Perdón que buscamos en este momento, Señor, porque reconocemos nuestros pecados. Pecamos, Señor, de muchas maneras. Y es vergonzoso para nosotros afirmarlo, porque tú nos has redimido, nos has lavado, Señor, de nuestros pecados.
nos has hecho libres con la sangre preciosa de tu Hijo. Y aún así, Señor, venimos otra vez ante ti a pedir perdón. Nos has concedido tu Santo Espíritu, Señor, como un sello de nuestra elección. Y aún así venimos delante de ti a pedirte perdón, Señor. Y por eso aquí estamos, Dios de la gloria, no queriendo ignorar nuestros pecados. No importa qué tan insignificantes parezcan, no importa si la sociedad no los ve como tal, Señor, si a la luz de tu palabra son pecados, entonces los veremos como tal. Señor, si a la luz de tu palabra todos contaminan, entonces vendremos ante tu presencia a pedirte que nos perdones, Señor. Perdónanos, Dios de la gloria, por pecar contra ti de la manera como lo hacemos, tal vez con nuestras palabras, tal vez con nuestros oídos, tal vez con nuestros ojos, tal vez con nuestras acciones, con nuestra mente, con lo que sentimos, todo eso, Señor. Perdónanos. Perdónanos por no desecharlo, Señor, como debemos hacerlo. Pero aquí estamos para que nos ayudes, para que nos fortalezcas, para que nos alientes, no solamente para reconocer pecados, sino para combatir contra ellos, Señor. Y por eso aquí está nuestra vida, suplicando tu perdón, implorando tu benevolencia. Y gracias por dárnosla, Señor. Gracias por extenderla, Señor, por extender tu misericordia para con nosotros. Pero no solamente para con nosotros, que reconocemos el pecado, que pedimos perdón por él, sino también gracias por extender tu bondad para con nuestra familia inconversa, Señor, que no reconocen su pecado, que no reconocen su maldad, Señor, que no dan gloria a tu nombre por todo lo que les das. Y por eso, Dios, ten bondad de ellos y sálvalos, Señor. Sálvalos para que puedan ser partícipes de estas misericordias, Señor, delante de ti. Gracias, Dios mío, te damos. Gracias por tu gran amor y bondad. Gracias por tu gran cuidado para con nosotros. Gracias por este devocional que nos recuerda algo tan especial, Señor, como es el hecho de saber que delante de ti, Señor, podemos acercarnos para disfrutar de todas tus bondades, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por el aliento y el ánimo que nos puedes brindar el día de hoy, Señor, aún preparándonos para el día de mañana, Señor, que es un día de disfrutar en familia, porque entrar ante tu presencia lo hacemos cada día, Señor, y debemos hacerlo cada día, cada momento, Señor. Pero Dios de la gloria, mañana será un día especial, porque es todos, Señor, nosotros entrando como un solo hombre ante tu lugar santísimo. Todos elevando una sola voz, Señor, esas oraciones penitentes, pero también para disfrutar cuán misericordioso y perdonador eres tú, Señor. Gracias te damos, Dios, por este buen momento, por el devocional que vamos a leer el día de hoy, Señor, que sea de gran edificación y fuerza para nuestra vida. Te agradecemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, tabernáculo y templo verdaderos. Entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Juan capítulo 2, versículos 18 al 19. Algunos piensan que la Biblia es poco más que una mezcla de información filosófica y consejitos espirituales. Nada puede estar más lejos de la verdad, porque ella contiene la revelación del drama de la intervención de Dios en nuestro mundo. El tema del reino de Dios nos brinda una manera útil de entrar en esta historia y de seguir su hilo. Y en cada reino hay una morada para el rey. En la mayor parte del Antiguo Testamento, el tabernáculo fue el lugar donde Dios moró con Israel. Aunque el tabernáculo estaba en medio de su pueblo, no estaba abierto para ellos. Incluso Moisés mismo no pudo entrar cuando la nube de la gloria de Dios descendió sobre el santuario. Éxodos 40, 34, 35. Más tarde, una vez que Jerusalén se había vuelto la capital de la nación, la tienda del tabernáculo fue reemplazada por un edificio permanente, el templo. Aquí estaba Dios, el rey de su pueblo, morando en la ciudad capital y en su tierra. Sin embargo, el camino a él seguía bloqueado por un velo que separaba el lugar santísimo del resto del edificio del templo. Éxodo 26, 31, 34. Y luego,
El Verbo se hizo carne y literalmente habitó entre nosotros. Juan 1:14. Al leer el Nuevo Testamento, descubrimos que tal como el pueblo en el pasado buscaba el tabernáculo para un encuentro con Dios, ahora buscamos a una persona, Dios mismo, quien se vistió de carne humana y vivió entre nosotros. El lenguaje de Juan comunica de manera específica que Dios en Jesús moró entre su pueblo físicamente y ahora mora en su pueblo por su espíritu. Juan 14, 16, 18. Él está aquí entre nosotros. Jesús, en otras palabras, es el tabernáculo verdadero. En lo que él estaba buscando explicar cuando después de purificar el templo, al echar a los comerciantes y a los cambitas que se habían establecido allí, su autoridad fue retada por haber hecho algo tan audaz. Juan 2, 13, 16. Y contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Juan explica que después que Jesús fue crucificado, sepultado y resucitado de entre los muertos, sus discípulos entendieron que él hablaba del templo de su cuerpo. Versículo 21. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó, anunciando que a través de Cristo ahora tenemos acceso ilimitado a Dios, aunque también mostrando que el edificio del templo había quedado obsoleto, pues su cumplimiento había llegado. Décadas más tarde, el templo de Jerusalén sería destruido finalmente. Si queremos encontrarnos con Dios, debemos acudir a Jesús. Ya no necesitamos un edificio específico, ni íconos, ni santuarios específicos. Dios se encuentra con su pueblo cuando estamos reunidos e inclusive cuando estamos separados, no en lugares, sino en la persona de su Hijo, el templo verdadero. Sin importar qué día sea hoy y qué responsabilidades tengas por delante, no hay nada ni nadie que se interponga entre tú y un encuentro en vida con el Dios Santo. El Rey mora dentro de ti hoy. Para profundizar, Juan capítulo 2, versículos del 13 al 22. Bueno, hermanos, ahí tenemos una excelente lectura, un excelente recordatorio de estas realidades bíblicas, de estas tipologías, ¿no?, que nos encontramos en las Santas Escrituras. Como dice, y es por eso que a veces la gente no comprende ciertas verdades de la palabra del Señor, y con facilidad pues pueden llegar a hacer ciertas aseveraciones, ¿no? Por ejemplo, dice ahí, algunos piensan que la Biblia es un poco más que una mezcla de información filosófica y consejitos espirituales, pero va más allá de todo este tipo de cosas, ¿no? Es más allá de un libro de positivismo espiritual, donde, mira, te sientes mal, lees la Biblia y ya. O sí, cosas así por el estilo, ¿no? Pero dice nada puede estar más lejos de la verdad, porque ella contiene la revelación del drama de la intervención de Dios en nuestro mundo. Es Dios, es Dios llevando a este mundo hacia la restauración de todas las cosas. Dice, el tema del reino de Dios nos brinda una manera útil de entrar en esta historia y de seguir su hilo. Y en cada reino hay una morada para el rey. Así que lo que nos encontramos a este punto y ahora, mis amados hermanos, es saber de todo ese cumplimiento en particular, de todas esas verdades tan armoniosas que están en las Santas Escrituras y que podemos disfrutar en gran manera, porque no es solamente viendo cómo Dios ha intervenido en este mundo para llevar a la humanidad a restauración, sino cómo esto en gran manera es de gran beneficio para nosotros. O sea, no es simplemente decir, wow, cómo Dios hace, wow, cómo Dios actúa. Es también maravillarnos de saber que esto lo ha hecho para nuestro beneficio. Y obviamente, al examinar cómo Dios actúa y cómo lo ha hecho para nuestro beneficio, nos lleva a qué punto?
a que no nos centramos en nosotros, en simplemente decir, mira cómo Dios ha hecho todo para nosotros, sino mira cómo Dios ha hecho. Lo cual hace obviamente que definitivamente las cosas sean para su gloria, sean para su honra. Si Dios no interviene en cuanto a la restauración de este mundo, todo. Ya, ¿qué tendríamos en este mundo? Simplemente personas muriendo, naciendo, viviendo y muriendo en condenación. Ya, no más. Pero gracias a la intervención divina, ¿con qué nos encontramos? Gracias a la intervención divina, lo que nos encontramos, mis amados hermanos, es que Dios obra a nuestro favor. Es que Dios obra, amados hermanos, para salvación de nuestra vida. Es que Dios ha obrado, ha intervenido para llevarnos a su gloria eterna. Y eso es lo bonito, eso es lo maravilloso. Que podamos nosotros como iglesia disfrutar de esas maravillosas verdades. Que no somos dignos, mis amados hermanos, de tanta maravilla, no somos dignos de tanta misericordia. Y como en medio de todo eso, mis hermanos, pues somos privilegiados, inmerecidamente privilegiados. Mientras un mundo disfruta de sus banalidades, mientras el mundo disfruta de sus cosas breves, de sus asuntos efímeros, sin saber obviamente hacia dónde va el destino de su alma, nosotros estamos acá disfrutando de verdades eternas, como dice la palabra, de un eterno peso de gloria. Dice, y él empieza a explicar, ¿no? El escritor empieza a explicar acerca de lo que tiene que ver con el templo. Dice, en la mayor parte del Antiguo Testamento, el tabernáculo fue el lugar donde Dios moró con Israel. Y recuerde que la Biblia habla de lo que es el tabernáculo y luego el templo, ¿sí? Y es interesante porque hay salmos en los que escribe David y David habla del templo. Pero David habla de morar en el templo todos los días. David habla de habitar de preferir estar en las puertas del templo que en las moradas de maldad. Pero resulta que David en los tiempos de David no había templo. Era tabernáculo. La tienda del tabernáculo, así que es muy especial eso. Pero la Biblia habla entonces de ese tabernáculo de reunión, el cual en Éxodo 34 se habla de cuáles debían ser las medidas, y en Éxodo 40 de cómo es la construcción del tabernáculo, y tal cual como Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo, así lo hizo. No era pasarse un centímetro, quitarle un centímetro, no era añadirle una cosa, meterle un color, quitarle un color, ponérselo más clarito, más oscurito, tal cual como Dios dijo, así hay que hacerlo, se hizo. ¿Y eso qué implica, mis amados hermanos? Bueno, esto de antemano dejando en claro que es Dios quien da las directrices para llevar a cabo su perfecta voluntad. De que Moisés no podía decir, pero pues, ¿qué es la hechura de un tabernáculo? Pues quitémosle esto, pongámosle esto. Yo creo que se ve más bonito así. Uno llega a una casa, ¿verdad? Y inmediatamente uno dice, uy, yo colocaría esto. Bueno, algunos, ¿no? Uno dice, bueno, esta cosa está torcida, yo hubiera colocado aquí, acá. ¿Sí? Alguien compró una casa y si ya estaba hecha, si es una casa de segunda, la persona hizo su casa de cierta manera y vio que esto debiera ir, vio que esto debiera ir acá, vio que esto debiera colocarse. Alguien la compra y que esta persona, pues, ¿por qué hizo eso? Yo voy a quitar esa cocina aquí, la voy a añadir a esto, este baño de aquí, a esta habitación la extiendo, y cada uno tiene su propia postura al respecto. No así con el templo del Señor. ¿Por qué? Porque el templo de Dios iba a representar el tabernáculo, y luego el templo representaba la presencia del Señor. Y hacer las cosas de manera diferente era como si estuviesen cuestionando a Dios, es como si estuviesen cuestionando la voluntad del Señor, es como si estuviesen cuestionando la forma en cómo Dios determinaba las cosas. Vamos a hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo de esta otra. Y si Moisés lo dice, hubiese dicho, no, yo voy a hacerlo de esta forma, es como si estuviese diciendo, no, estás equivocado, no, creo que tu postura está incorrecta, yo voy a hacer de esta manera.
Pero Moisés, tal cual como Dios le dijo que lo hiciera, así lo hizo. Las medidas, tal cual uno observa en Éxodo 34, qué medidas Dios estableció. Y luego observa luego se observa en Éxodo 40. Así fueron las medidas, ni una más ni una menos. Entonces, por eso, más adelante, vemos cómo ese tabernáculo llega a ser un edificio permanente, que es el templo, ¿verdad? Y en donde, ¿qué significaba el templo? Pues era que Dios, el rey de su pueblo, a pesar de que ya se había establecido los reyes, ¿verdad? Humanos, Dios era el rey y era Dios habitando en medio del pueblo, morando en la ciudad capital y en su tierra. Sin embargo, el camino a él seguía bloqueado por un velo que separaba el lugar santísimo del resto del edificio del templo. ¿Qué recordamos acerca del templo? Lo mismo del tabernáculo. Estaba todo el lugar que era el templo y los atrios, ¿sí? Los atrios, y encerrado. Pero el templo como tal, ¿qué pasaba con el templo? Bueno, que era compuesto por dos partes, lugar santo, lugar santísimo. Pero el asunto es que dentro del tabernáculo, dentro de lo que era en la parte del templo, la parte de los atrios, los levitas servían. Pero dentro del templo solamente los sacerdotes. Pero dentro de ese templo, que era compuesto de dos partes, que era lugar santo y lugar santísimo, al lugar santísimo solamente entraba una persona. Y era el sumo sacerdote. ¿Pero qué significaba esto? No era el pueblo accediendo a la presencia de Dios. Era representantes del pueblo, la tribu de Leví, y no toda la tribu de Leví, era la línea, no toda la tribu levita se metía ahí, algunos en particular, y el sacerdote no era cualquiera, era la línea de Aarón, y el sumo sacerdote el representante en particular. Entonces, ni siquiera todos los levitas entraban al lugar santo, ni siquiera todos los sacerdotes entraban al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote, y ni siquiera todos los días entraban al lugar santísimo, solamente una vez al año. Entonces note lo particular, lo restringido de esto. Pero es lo especial porque dice luego el verbo se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne, la segunda persona de la divinidad se hizo hombre, y dice, y literalmente, y es aquí lo especial, porque dice, permítame leer el texto acabamos de leer ahorita Juan 2, ¿no? En Juan 1, note cómo dice el texto, dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, ¿sí? Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Así que es muy especial esto. Dice, y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Ahora, ¿qué es lo especial? Recuerda, en Mateo 1:23, cuando el ángel se le presenta a María, le dice, llamará su nombre, hablando de Jesús, llamará su nombre Emanuel. Y inmediatamente, pues lo que es el escritor, en este caso el evangelista, el apóstol Mateo, ¿qué dice? Que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué significaba el pueblo? ¿Qué significaba el templo? Dios en medio del pueblo. Ahora, la segunda persona de la divinidad es enviada, lleno del Espíritu Santo, y su nombre es Emanuel, que es Dios con nosotros. Ya Cristo entonces viene a hacer ahora es muy especial porque al templo, recuerde esto, dentro de los atrios solo los levitas y no todos, dentro del el lugar santo los sacerdotes, ¿sí? Y al lugar santísimo no todos los sacerdotes, solamente el sumo sacerdote, y no todos los días. Pero ahora el Emanuel, eso que representaba de manera simbólica el templo, ahora estaba habitando, que era Dios entre ellos, ahora otra vez
Ahora estaba Dios entre ellos, pero en carne. Y viviendo en medio de ellos. Ya Él habitaba, se movía entre el pueblo. No solamente, no, Cristo vino y solamente andaba con los levitas o con los sacerdotes. No, ahora era en medio del pueblo. Ahora ya no era el pueblo alrededor del templo, ¿sí? Ahora era el templo, la representación del templo era en medio del pueblo, era moviéndose entre ellos. Cristo yendo a diferentes lugares recónditos para predicar la palabra, llevar el poder de Dios a esas personas. Y es muy especial esto. Por eso dice, al leer el Nuevo Testamento, descubrimos que tal como el pueblo en el pasado buscaba el tabernáculo para un encuentro con Dios, ahora buscamos una persona. Dios mismo, quien se vistió de carne humana y vivió entre nosotros. El lenguaje de Juan comunica de manera específica que Dios en Jesús moró entre su pueblo físicamente y ahora mora en su espíritu, ahora mora en su pueblo por su espíritu. Bueno, y es lo que dice la palabra, ¿no? En Juan 14, que es el texto que cita ahí 16 al 18, note lo que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora, aquí empieza, esté con vosotros. ¿Sí? Dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y es interesante esto, hermano. Ahora, note la particularidad de la obra de Dios. El mundo no le puede ver. O sea, jamás yo le puedo decir al impío: pídale guía al Espíritu de Dios, dígale a Dios que lo guíe, dígale Dios, guíame con tu Espíritu, porque usted estaría mintiéndole a esas personas. A menos que Dios envíe su Espíritu a esas personas para que tales personas puedan ser transformadas, puedan ser regeneradas. Entonces el Espíritu estará en medio de ellos y el Espíritu les guiará, como lo hace con nosotros su iglesia. Así que entonces, pero ahí tenemos, note, en Juan 1.14 dice habitó, moró, vivió entre nosotros. Y ahora dice Juan 14:17, hablando del Espíritu Santo, dice porque mora con vosotros. Ahora, note esto, es que Dios es trino, ¿sí? Es indivisible, hay una perfecta unidad en Él. En divinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es uno solo, es Dios. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ya cuando nos dirigimos a uno en particular, podemos hablar con el Padre, podemos hablar con el Hijo, podemos hablar con el Espíritu Santo, pidiendo su guía, su dirección, pidiendo que por medio de él podamos recibir esa sabiduría divina. Pero es Dios viviendo en medio de nosotros. Dice, Él está aquí entre nosotros. Dice, Él está aquí entre nosotros, Jesús. En otras palabras, Él es el tabernáculo. Él es el templo verdadero. Y es lo especial. Cuando uno lee la carta a los Hebreos, que es una carta dirigida a judíos cristianos que están siendo atosigados por los judaizantes para que vuelvan otra vez a la ley, a la ceremonia, pero note lo que está pasando acá, note lo que está ocurriendo. Se nos está hablando acerca de lo que es Cristo en nuestra vida. Y la Biblia nos habla, por eso le estaba mencionando la carta a los Hebreos, la Biblia nos habla de cómo todo eso es sombra de lo venidero. Todo lo que ocurrió en el antiguo pacto era sombra. Los sacrificios, Adán mismo fue una sombra de Cristo. Y cuando uno habla de sombra o tipología, no es todo en particular, ¿no? No es que todo lo que era Adán o lo que hizo Adán o lo que fue Adán es sombra de Cristo. No, es Adán como representante
fue sombra de Cristo. Esa labor de representante de la humanidad fue ese tipo de Cristo. Pero luego y así sucesivamente, ¿no? Noé, como pregonador de justicia, fue tipo de Cristo. Moisés, como Abraham, como de quien se originaría todas las cosas, un pueblo de Dios, para Dios, es tipo de Cristo. Moisés como mediador entre el Dios y el pueblo, donde le daba al pueblo, donde erigía la ley, es decir, la levantaba, la proclamaba, era tipo de Cristo. Y así sucesivamente. En casos, no en toda su persona, porque ellos pecaron y cómo Cristo pecó, ellos hicieron esto, cómo Cristo lo hizo, no, solamente en cosas de particular, en asuntos, en movimientos, en acciones, fueron tipo de Cristo. Pero también los sacrificios, tipo de Cristo. El sacerdote, tipo de Cristo. Sumo sacerdote, tipo de Cristo. El templo, tipo de Cristo. Esa frase cuando cuando Cristo baja del desierto, luego de ser tentado, vuelve otra vez ante Juan y Juan dice, aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. O sea, es muy interesante eso. Está hablando del pueblo. Y cuando el pueblo ve a Cristo, dice, el Cordero de Dios. ¿Y qué pensaban ellos? Los sacrificios. Es como si dijeran, ¿cómo así? O sea, los sacrificios que el pueblo hace, o sea, Cristo, o sea, ¿cómo es este asunto? Entonces, es muy, muy especial eso, mis amados hermanos. Pero ahora estamos hablando de ¿qué? Del templo como tal. Dice, Jesús es el tabernáculo verdadero, el templo verdadero. Dice, esto es lo que él estaba buscando explicar cuando después de purificar el templo, al echar a los comerciantes y a los cambistas que se habían establecido allí, su autoridad fue retada por haber hecho algo tan audaz cuando volteó las mesas. ¿De acuerdo? Y él contestó, note esto, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y es muy especial porque Juan explica que después que Jesús fue crucificado, sepultado y resucitado de entre los muertos, sus discípulos entendieron que cuando él dijo esas palabras, él estaba hablando del templo de su cuerpo. Juan, en otras palabras, Juan interpreta la escena dando a entender que hablaba de sí mismo. Si estaba en la escritura, volver a Juan capítulo 2. Ahora, nosotros leímos, la hermana Ninoska leyó con base al devocional versos 18 y 19. Pero note lo que dice, para leerlo otra vez. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? Ya que haces esto, ¿qué cosa hizo? Volcar las mesas, ¿sí? Y decir, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaban sus discípulos que estaba escrito, no el celo de tu casa me consume. Pero estas personas, esos judíos dijeron, ¿por qué haces esto? O sea, ¿qué señal nos están mostrando con eso? Respondió Jesús y le dijo, destruiré ese templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué le dijeron ellos? En 46 años fue edificado ese templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero note cómo Juan se adelanta, el escritor Juan se adelanta para... Juan escribe cuando ya todo ha pasado, ¿no? Incluso se cree que es uno de los evangelios más tardíos, es decir, fue el último de los evangelios. Y aparte de eso, casi de los últimos escritos. Pero por eso Juan, note lo que escribe. Mas él hablaba, cuando Cristo dijo, destruir ese templo, en 3 días lo levantaré, dice, él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando Jesús resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que él había dicho eso y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahora, es muy especial porque esto es lo mismo que pasa cuando Cristo habla con Pedro, cuando lo mira y le dice, tú eres Simón Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
¿Qué es lo que ha hecho cómo hizo la Iglesia Católica? Es, tú eres Pedro, y sobre esta roca, tú, Pedro, edificaré mi iglesia. Pero lo que Cristo dijo fue esto: Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En otras palabras, tú eres Pedro, tú vas a predicar, y el fundamento de la iglesia que vas a predicar soy yo. Y la gente no entiende que poéticamente Cristo está haciendo eso. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de sí mismo. Lo mismo hace con el templo, lo cual es antes de que Cristo le haya dicho eso a Pedro. ¿Qué dijo Cristo? Él lo dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Ya, Cristo hizo lo mismo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Pero él hace referencia de sí mismo, pero hablando como en tercera persona, ¿sí? Como haciendo referencia a eso en particular, pero en realidad está hablando de sí mismo. Es como si dijera, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Lo mismo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que Juan entiende eso, obviamente, y por eso él plasma ahí, más él hablaba del templo de su cuerpo. Y esto, los discípulos, ¿cuándo lo entendieron? Cuando resucitó. Y dijo, ¡ay, caramba! Ahí fue, claro, por eso. Mire, ¿se acuerda cuando el Señor dijo esto? Y todas las veces que Jesús les dijo a ellos, directamente, yo moriré, pero resucitaré, que ellos decían, ¿de qué está hablando? Bueno, ya entendieron, luego de todo esto, entendieron a qué se refería el Señor. A su cuerpo. Y es muy especial esto, hermano. Cuando Jesús murió, entonces, dice que el velo del templo se rasgó. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Sea por lectura o por películas, si la han visto, la escena está, que muestran cómo el velo se rasgó y es muy especial porque el velo no era una telita y de nada. O sea, el velo estaba compuesto por una tela bastante gruesa, tal cual como todo el templo, tela fina, ¿sí? Pero simplemente se rasgó, dice la Escritura. Dice, anunciando que a través de Cristo ahora tenemos acceso ilimitado a Dios, aunque también mostrando que el edificio del templo ha quedado obsoleto, pues su cumplimiento había llegado. Sí, más adelante, sí, en el año 70, el templo de Jerusalén, junto con toda Jerusalén, fue destruido finalmente, que es donde quedó el muro del templo, que le llaman el muro de los lamentos, ¿no? Esperando a que venga el Mesías a levantar el templo. Es que definitivamente se necesita tener a Cristo y que Él nos abra el entendimiento para poder comprender estas verdades. Pero quiero que leamos, relacionado a esto, Hebreos capítulo 10. Y si se lo voy a encomendar a un hermano. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 25. Hermano Carlos, dale. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de ¿Dónde Jesucristo. estás? Hebreos capítulo 10, Hebreos verso 19 al 25. 10 a 19. 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así es. Ahora, lo especial de este tramo, es porque y algunos por eso le adjudican hebreos a Pablo, ¿no? Y es porque Pablo enseñaba doctrina, daba algunas conclusiones, pero se enfocaba en doctrina y al final se enfocaba en la parte práctica de todo eso que había enseñado. Este texto, Hebreos 10, 19, a partir de aquí empiezan la aplicación doctrinal de todo lo que el escritor a los hebreos venía diciéndoles, porque hasta aquí les venía diciendo
¿por qué ellos no podían volver al judaísmo? Porque todo eso era sombra de lo que había de venir, ¿sí? Que es Cristo, y que todo eso había sido profetizado desde el antiguo pacto. Desde el antiguo pacto, y citando a lo que es Jeremías, capítulo 31, el escritor está diciendo, todo eso está ya cumplido. Ya se profetizó desde antes que habría un nuevo pacto. Y note entonces, por eso ese así que, hermanos, es la conclusión de todo esto. Y note, porque el escritor a los hebreos les venía hablando de cómo ya no era necesidad de sacerdote, porque Hebreos se escribe antes de la destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, todavía había un pueblo judío guardando, llevando a cabo sacrificios, dependiendo del sistema del rol sacerdotal. Y note cómo dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. El escritor no les estaba hablando del lugar santísimo del templo. A este punto ya les ha dicho que todo eso es sombra de Cristo. A este punto les ha dado a entender de que Cristo es ese templo. Y note lo que dice ahora, teniendo libertad. A todos les está diciendo, a todos. Ya ellos sabían que el único que podía entrar al lugar santísimo era ¿quién? El sumo sacerdote. Pero al templo terrenal, al hecho de por manos humanas. ¿Sí? Y aquí dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Todos. ¿Y qué dice? Por la sangre de Jesucristo. Y luego dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Se acuerda cuál velo? El que se rasgó. Pero note lo que dice, esto es de su carne. El velo rasgado fue una representación del cuerpo de Cristo partido, rasgado. Cuando él dice, este es el pan que por vosotros es partido, ¿sí? Cuando él dice, tan lo parte para que cada uno lo coma, es una representación simbólica de lo que sucedería también en la cruz del Calvario. Un pan partido, despedazado por causa de ellos, para que todos ellos pudiesen ser partícipes de lo que el Señor les da, de lo que Dios a través de Cristo les daría. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Es muy especial, hermano, porque el templo representa a Cristo, ¿cierto? Luego el velo representa el cuerpo de Cristo, pero ahora también dice el sacerdote representa a Cristo. O sea, es muy especial todo esto, pero estamos hablando del templo, ¿no? Pero dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, dice él, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermano, la representación de Cristo como el templo tiene un objetivo que no solamente redentivo, sino un objetivo corporativo. Porque todo esto, ¿qué nos está diciendo? Todos vayamos a la presencia del Señor. Todos los que hemos sido alcanzados por la gracia divina, entremos a la presencia de Dios. Podemos hacerlo. No soy sacerdote, no soy levita, no soy de la línea de Aarón, no soy sumo sacerdote, pero podemos entrar al lugar santísimo. Pero ¿cuál si no hay templo? Es que no estamos hablando del templo terrenal, empezando de que se fue destruido, ¿sí? Estamos hablando de la presencia, de lo que representaba el templo en aquel entonces, la presencia de Dios. Los judíos están esperando el Mesías para que le levante el templo y otra vez funcione el templo, el reino. Pero eso es una blasfemia porque todo eso culminaría en Cristo. Ellos es como por eso desechen a Cristo y regresar otra vez a los tiempos de la ley. Y eso es una blasfemia. Y por eso cuando se determina o la gente habla con mucha ligereza de hablar de Israel, de la nación de Israel como la ciudad santa, y ahorita que había estos conflictos, y yo estoy con Israel, el punto es, yo estoy con la paz, no con el conflicto entre hombres.
y lamentablemente hay personas allá que independientemente si son creyentes o no, son personas, son seres humanos hechos a la imagen de Dios, que están sufriendo las guerras por causa de X o Y motivo. Pero de que sean la santa ciudad, cuando en realidad lo que están haciendo es blasfemando, y lo que están haciendo es levantándose contra el Mesías que ya vino, es otro asunto. Y desvirtuando todo lo que Cristo hizo por esperar un Mesías, pero que se someta a la ley de Moisés, es totalmente contradictoria a la palabra del Señor, porque quieren otra vez un templo, quieren otra vez, ¿para qué quieren un templo? Porque quieren otra vez sacrificios, porque quieren otra vez un sistema sacerdotal, y no solamente quieren otro templo, quieren otra vez un reino donde haya un rey sobre la nación de Israel, pero ellos no entienden todas estas verdades que tenemos en Cristo. ¿Ve? ¿Quiénes entraban solamente al lugar santo? Sacerdotes. ¿Y quiénes solamente al lugar santísimo? Somos sacerdotes. ¿Cada cuánto? Una sola vez al año, pero luego de presentar sacrificio por sí mismo. Cristo ofreció una vez sacrificio para siempre. ¿Cuál sacrificio? Su propia vida. Y Él mismo entra a la presencia de Dios, el lugar santísimo, para decir ya. ¿Y qué dice? Tenemos libertad para hacerlo. Todos los redimidos tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios por la sangre de Cristo en ese hecho derramada en ese sacrificio. Eso es maravilloso, hermano. Cuando Jesús murió, dice, si queremos encontrarnos con Dios, debemos acudir a Jesús. Ya no necesitamos un edificio específico, ni íconos, ni santuarios específicos. Dios se encuentra con su pueblo cuando estamos reunidos, inclusive cuando estamos separados, no en lugares, sino en la persona de su Hijo, el templo verdadero. Ahora, eso no significa, entonces ya no necesitamos congregarnos. No, note cómo el escritor, para evitar ese tipo de cosas, que él dijo, todos podemos entrar ahorita en la presencia del Señor. Todos podemos acercarnos delante de Dios por medio de Cristo. Pero eso sí, eso no significa que entonces cada uno puede buscar a Dios de manera individual y no necesita reunirse. Cada uno debe buscar a Dios de manera individual, pero también congregarse como pueblo para acercarse junto a la presencia del Señor. En nuestra intimidad, durante la semana, cada uno puede y debe, mi amado hermano, acercarse al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo. Pero en el día del Señor, mañana, ahora es todo el pueblo acercándose juntos como un solo hombre a la presencia del Señor, al lugar santísimo. Y es lo que hace, por eso quise citar el texto de Hebreos. Como él dice, tiene libertad, acérquense, cada uno, háganle por la sangre de Cristo, pero no dejen de congregarse. Entonces, llama a que en los tiempos, mis amados hermanos, en nuestra intimidad, aprovechemos la presencia del Señor. Tenemos la libertad para hacerlo. Si no lo hacemos porque es por pereza, por desprecio. Y eso, obviamente, hermanos, eso les cobra factura a sus vidas, a sus relaciones en las diferentes áreas. Pero si lo disfrutamos, si nos acercamos ante su presencia, vamos a poder dar una batalla genuina, verdadera. Y lo especial, hermano, no sé si usted, para mí me parece tan especial que yo siempre me imagino, puede ser muy, muy colegial o muy de guardería, pero es que yo siempre tengo la imagen de en el día del Señor, como que los hermanos todos agarraditos de las manos, entrando juntos a la presencia de Dios, al lugar santísimo, a ese que simbólicamente entraban en el antiguo pacto, no solamente los sumos sacerdotes y una vez al año. Ahora entramos todos por causa de Cristo, mi hermano. Todos podemos disfrutar de la presencia del Señor. Hermanos, demos gloria al Señor por eso, mis amados hermanos. Dice, sin importar qué día sea hoy y qué responsabilidades tengas por delante, no hay nada ni nadie que se interponga entre tú y un encuentro en vida con el Dios Santo. El Rey mora dentro de ti. Ahora, todo esto es especial
porque Cristo vino a ser representante ¿de qué? Del templo. Pero ¿qué dice la Biblia de nosotros? Que somos ¿qué? El templo de Dios, que somos morada del Espíritu Santo. Cristo vino a representarse como templo, ¿sí? Para poder hacernos a nosotros a su vez templo de Dios. Dios habita en medio de nosotros. Nosotros habitamos en Dios. Y esto es muy paradójico, pero bonito, porque nosotros estamos con Dios, estamos dentro de Dios, Él está dentro de nosotros. Nosotros estamos unidos a Cristo, Él está dentro de nosotros. Nosotros vivimos en el Espíritu, pero Él vive en nosotros. Lo especial, mis amados hermanos, es el hecho de que podamos acercarnos. Ahora, obviamente hay que clarificar algo, que si algo se puede interponer entre Dios y nosotros, es el pecado que no querramos confesar. ¿Y qué tenemos que hacer por lo tanto? Pues ir a la presencia del Señor y confesar nuestro pecado y pedirle perdón al Señor y pedirle que nos ayude a reconocer nuestros pecados cada día y que podamos ir siempre en arrepentimiento delante de Él para que no sea estos podridos pecados graves o leves los que se interponen en esa maravillosa relación que podemos tener con Dios por medio de Cristo. Hermano Alex. Sí, señor. Pues tengo una pregunta. Dado el tema que se dio, tengo un impedimento. Sí, quiero estar el domingo como siempre y no me gusta faltar. Para mí es algo de compromiso y de corazón. Ahorita en el momento estoy kilómetros de distancia ahorita en cuanto a la iglesia. ¿Cómo puedo hacerlo para no evitar, o sea, no dejar de ir o algunas? Ahorita estoy en Costa Rica, acá de Ginebra para arriba, eso es muy alto. Okay. Y por acá es difícil conseguir un transporte para salir muy temprano y llegar, mejor dicho, hay que salir de acá tipo 2 de la mañana o 3 de la mañana para poder conseguir algo en Ginebra. Y eso que difícil también en Ginebra. Bueno, hermano, pues por el momento, ¿y tienes mucho tiempo que estar allá o qué? ¿O vives allá? No vivo acá. Me resultó, estaba pidiendo sustento y me resultó algo para hacer entre hoy, mañana, el lunes y me tocó venirme con mi familia para acá y Yeah. está haciendo un trabajo pues agrícola y entonces hubo que arrancar desde ayer. Ya. Pues hermano, lo importante es, bueno, que no sea algo constante. Uno siempre dice, si hay un trabajo que por causa de la dificultad económica toca acceder a él, como de urgencia, y que eso impide la vida congregacional, uno dice, hermano, a veces como que la última instancia es tomarlo porque hay una urgencia, pero sin dejar de rogar al Señor que les apareje algo mejor porque no los aleje de la vida congregacional, ¿no? Esto es algo, según entiendo, momentáneo, ¿sí? Entonces, pues lo que pueden hacer, ya que gracias al Señor en su providencia existe la virtualidad, es decir, donde usted puede conectarse, pues si puede conectarse en el culto de la iglesia, sería genial, ¿sí? Y reunirse, ¿no? Como decir, bueno, no vamos a poder asistir, pero si me puedo reunir, entonces si puedo conectarme, me conecto y tal cual como si estuviera en culto, orando al Señor, cantando, escuchando la palabra, como si estuviéramos en culto, no de escuchar ahí mientras yo voy haciendo el almuerzo o mientras yo voy, no sé, haciendo qué cosa, sino como si estuviéramos en el culto. Si no, lo mismo, pero con la familia. Es decir, si usted tiene acceso a decir, vea, al pastor, por favor, no tengo la cartilla, mándeme el archivo para que yo aquí lo pueda tener y cantar, o mándeme unos himnos allí o cantos por el teléfono para cantarlos acá.
y vamos a leer la palabra y vamos a, incluso si el pastor tiene el mensaje escrito, decirle, pastor, me puede enviar el sermón escrito para yo leerlo acá a mi familia por WhatsApp, porque tal vez lo único fácil es el WhatsApp, porque ya para el internet me queda difícil, para una conexión por medio de YouTube, cosas así por el estilo. Entonces, que puedan reunirse en familia y decir, bueno, vamos a cantar, voy a orar, vamos a cantar, vamos a leer la palabra y vamos a leer el sermón que el pastor me envió para que podamos estudiar la palabra hoy como si fuera en culto, ya que me va a corresponder a mí. Y de esa manera tienes tu tiempo de devoción con tu familia. Bien, así es. Sí, no, de hecho, aquí estoy conectado, gracias a Dios, porque me tocó buscar un punto, porque Imagínate. por acá Bueno. me tocó buscar un punto y logré coger señal. Ujú. Sí, sí, sí. Entiendo esas partes difíciles. Entonces, eso que se pueda hablar, sí, miren, ahí está enviar el sermón y toda esa cuestión para que puedan estudiarlo mañana. Si de pronto se les dificulta la conectividad con la red. Y ya, junto con tu familia, lees la palabra, oran, cantan al Señor y entran juntos a la presencia de Dios, al lugar santísimo, porque tenemos libertad para hacerlo, ¿sí? Obviamente, como dije ahorita, esto tal vez el escritor pudiese, pensando en que alguien pudiese decir, ah, bueno, pues como yo puedo entrar solito a la presencia de Dios por medio de Cristo, no necesito la vida congregacional. Dice, no, Señor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esa es la advertencia que hace el escritor. Pero gracias por compartir nuestro inquietud, hermano Alex. Eso, mis amados hermanos, vamos a bueno, y eso si hay algo no creyente conectado entre nosotros, mire lo especial de todo eso, todo, como le dije al principio, todo lo que Dios tuvo que hacer para reconciliarnos con Él, enviando a su Hijo Jesucristo y poder acercarnos a su presencia. No te acercarás a Dios por tus buenas obras o porque simplemente llores y entonces Él te va a escuchar. Te puedes acercar ante Dios por medio de Cristo y por eso Cristo dijo esas palabras. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el único camino, Cristo es la única verdad, Cristo es la única vida y nadie puede ir al Padre sino solamente por Cristo. Tienes que ir a Cristo, tienes que someterte a Él, rendirte a Él por acercarte ante la presencia del Señor. Bueno, vamos a leer el comentario. Nuestro hermano Carlos escribe, en el progreso de la revelación del reino de Dios y su propósito de restaurar la humanidad caída, Dios se ha acercado con su misericordia y gracia cada vez más en medio nuestro, trayendo reconciliación por medio de la cruz de Emanuel. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nuestro creador se mostró primero en el tabernáculo, luego en Jesús y ahora en nosotros por su Espíritu. Hoy todos juntos, como un solo Adán, restaurado, venimos a su presencia para exaltarle y adorarle por su amor y sacrificio. Añadió al final, ¿no? Bueno, mis amados hermanos, vamos a orar al Señor. Si algún hermano quiere, con base a lo que hemos estudiado, hablado, meditado, dirigir la oración, bien puede hacerlo, hermano o hermana. Padre, gracias por este bendecido día, por darnos la vida, por permitirnos estar aquí conectados nuevamente y por estar escuchando tus escrituras, tus enseñanzas a través de tus hijos, tus pastores. Eh, Permite que en este día todo sea bendecido para cada uno de nosotros, quien tenga, quien esté mal de salud pueda tener su justa mejoría y quien esté también necesitando otras necesidades económicas y cualquier asunto que sea familiar, cualquier asunto, todo lo sea resuelto a través de ti, Padre, porque pues tú eres muy bueno, tú eres muy grande y contigo, contigo lo eso. Gracias, gracias por todo, Cristo, gracias por darnos la enseñanza, por darnos más entendimiento y por permitirnos acercarnos más a ti y creer más en tu palabra. Eh,
Bendícenos a cada uno de nosotros, a los que se conectaron, a los que no se pudieron haber conectado, y, y que siempre sea con tu gracia, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, mis amados hermanos, gracias y paz a todos. Firmes y adelante, huestes de la fe, y nos veremos mañana. Y recuerde, aliste su corazón, mi hermano, para mañana, que es el santo día del Señor, día que le pertenece al Señor. Gracias y paz.